Estimada Juliet, buenas tardes para ti y para tu audiencia. Es un gusto estar aquí, así sea de manera virtual, y compartir con ustedes algo de la información que tengo desde el punto de vista médico y científico. Bueno, pasando a tu primera pregunta respecto a qué es un virus y cuáles se conocen en Colombia. Bueno, un virus es una estructura viva muy pequeña, mucho más pequeña de lo que nosotros podríamos observar con el ojo desnudo, incluso más pequeña de lo que se puede observar con muchos microscopios tradicionales. Es una estructura que está compuesta por ADN o ARN, es decir, el ADN o el ARN son los componentes genéticos que pues todos los seres vivos tenemos. En los virus este componente genético está rodeado por una estructura llena de proteínas y algunos de ellos también tienen algo de lípidos alrededor. Entonces el virus funciona entrando a las células del organismo al que ataca, es decir, a las células nuestras en el caso de los virus que nos infectan a nosotros. ¿Qué células son infectadas? Depende del virus. En el caso de la influenza, que es uno de los virus que causa la gripe, pues las células que son infectadas en el ser humano son las células del tracto respiratorio, del pulmón, de la nariz, de la garganta. Hay otros virus como el de la norovirus, rotavirus, que son los que causan las diarreas, las gastroenteritis, y esos virus infectan el tracto gastrointestinal. Entonces depende la célula huésped y la célula objetivo, el virus va a afectar diferentes células del organismo. Una vez el virus infecta la célula, se mete dentro de la célula, utiliza a estas células nuestras, células sanas, para multiplicarse, para replicarse. Y así cada célula que es infectada por un virus produce muchas cantidades de nuevos virus. Y así se va multiplicando dentro de nuestro organismo. Cada uno de estos virus hijos se infecta a una nueva célula y así se produce la replicación del virus, la multiplicación dentro del organismo, y por eso vemos los síntomas que tenemos cuando tenemos alguna infección viral. Todo este ciclo de multiplicación del virus se termina cuando nuestras defensas, nuestra inmunidad, ataca y se protege y destruye estos virus. Y la otra forma a través de la cual nuestro organismo o nuestros cuerpos se pueden proteger contra los virus es estando vacunados. Y yo pienso que ese sí es el mensaje más importante de esta conversación. Es estar vacunados, es estar vacunados nosotros como adultos y nuestros hijos, nuestros niños. Es ser muy cumplidos con las citas de vacunación, es adherirnos de una forma muy estricta a todas las vacunas que nuestro plan ampliado de inmunización ofrece. El país de Colombia es magnífico y las vacunas que tenemos gratis, que son dadas por el gobierno, son magníficas, protegen y nos salvan la vida a nosotros como adultos y sobre todo a nuestros niños. Entonces, ese es un mensaje importantísimo en el que quiero enfatizar una y otra vez. Vacunémonos, vacunemos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Respecto al coronavirus, Juliet, puedo contarte que es un virus que se originó y se describió inicialmente en Wuhan, en la China. Es un virus que la primera persona que tuvo síntomas que está descrita en la literatura es del 8 de diciembre del 2019. Alrededor de esa época empezaron a aparecer cada vez más casos de neumonías de pacientes o personas que tenían una infección respiratoria que no tenía una causa clara. A pesar de todas las investigaciones, no había una causa clara en ese momento.
Entonces se hicieron muchos estudios moleculares, estudios muy avanzados que nos permitieron pronto saber que se trataba de un coronavirus. eh, un coronavirus que ahora se llama el COVID-19. COVID significa coronavirus. Coronavirus, y la D es de disease, de enfermedad. Entonces, enfermedad causada por el coronavirus, 19 por el año en el que se descubrió. Y como te decía, se originó en Wuhan a principios de diciembre y rápidamente se contagiaron muchísimas personas. En este momento hay más de 80.000 casos reportados a nivel mundial. Es una infección que causa neumonía. Entonces el problema de estas personas que tienen este virus es dificultad para respirar, tos, fiebre. Es una infección que afecta o que su mayor severidad se produce en las personas mayores de 70 años, sobre todo mayores de 80 años. Afecta poco a los menores de 10 años, pero obviamente también hay casos en estos niños. El principal riesgo está, como te digo, en los pacientes mayores de 70 años, sobre todo mayores de 80 años y con alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad de base. Es una infección que afecta o que su mayor severidad se produce en las personas mayores de 70 años, sobre todo mayores de 80 años. Afecta poco a los menores de 10 años, pero obviamente también hay casos en estos niños. El principal riesgo está, como te digo, en los pacientes mayores de 70 años, sobre todo mayores de 80 años y con alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad de base. Entonces, volviendo a lo de la higiene de manos y, como te decía, enfatizando en la utilidad que esta estrategia tan económica y tan simple puede tener, es recordarle a todas las personas que nos están escuchando que haya o no haya coronavirus, necesitamos cuando tengamos contacto con alguien que haya tenido, que tenga algún síntoma respiratorio, pues lavarnos bien las manos, lavárnoslas hasta el codo. La duración de la lavada de manos debe ser lo que nos demoramos en cantar 2 veces la canción de Feliz Cumpleaños. No te la voy a cantar para no espantar a tu audiencia, pero esa es la duración que debemos tener cuando nos lavamos las manos, o con alcohol del que venden comercialmente que tenga al menos 60% de alcohol. Y lavarnos ¿en qué parte? Todas las superficies de las manos, tanto la palma como el dorso, entre los dedos, debajo de las uñas, la muñeca y el resto del antebrazo también es importante. Utilizar pañuelos o algún tipo de papel higiénico desechable constantemente si vamos a toser o a estornudar sobre esta superficie y botarla a un recipiente que sea específico para este tipo de desechos. Ahora, volviendo al coronavirus, pues sí se trata de una enfermedad pues que él tiene muy preocupadas a las autoridades sanitarias de todo el planeta porque tiene una combinación entre que se transmite fácilmente, se transmite igual que una gripa, pero también causa pues alta severidad de la enfermedad, alrededor de una mortalidad entre el 2 y el 3%, sobre todo en los pacientes con los altos riesgos que ya te mencioné. En este momento pues ya habíamos hablado que empezó en Wuhan, en la China, pero ahora está en muchos otros países, en cerca de 30 países a nivel mundial, en Estados Unidos, en Italia hay brotes grandes, no controlados, en Brasil ya se reportó un caso y en muchos otros países pues de Europa y de Norteamérica. Entonces sí, ese es algo para lo cual definitivamente no debemos estar alarmados y en pánico, pero sí debemos estar preparados y ser conscientes de qué hacer desde el punto de vista sanitario, es decir, las autoridades de salud municipal, autoridades de salud pública departamental están preparadas en caso de que empecemos a tener circulación de este COVID-19 en nuestra región.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, el personal no médico, si tenemos para evitar y para controlar y para mitigar los posibles efectos de la circulación de este virus en nuestro medio? Lo primero es que si tenemos contacto con alguien que, que haya tenido COVID-19, es decir, si venimos de algunas de las regiones afectadas de la China o de Italia o de Corea del Sur o de Irán o de Japón o de Estados Unidos, etcétera, las regiones afectadas por este virus y tenemos síntomas, cualquier síntoma respiratorio, cualquier gripa, cualquier fiebre, avisar a las autoridades sanitarias a través de la IPS. Como te decía, lo de la lavada de manos es fundamental, la etiqueta de la tos y de los estornudos, usar un tapabocas si creemos que podemos estar infectados con esos, usar el tapabocas y evitar las congregaciones y evitar el contacto con otras personas hasta que recibamos atención médica y se investigue la posibilidad de que tengamos esta infección. Eso es lo que podemos nosotros como pacientes hacer en caso de sospechar que podemos estar contagiados por esta infección. Y para terminar con tu pregunta de si Colombia está preparada para un posible brote, pues la respuesta es que esperamos que sí. Las autoridades, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, las autoridades de salud pública municipal y departamental están haciendo grandes esfuerzos para estar preparados, están haciendo grandes esfuerzos para educar a la comunidad de lo que ya hemos hablado, para educar a los médicos, a las enfermeras y al resto del personal de salud. Tenemos la capacidad de evaluar acá a las personas para descartar o confirmar esta infección a través de métodos moleculares avanzados, una prueba que se llama reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Ya lo podemos hacer en Colombia. Fuimos en Latinoamérica, el primer país en tener la capacidad de evaluar a través de este método para este virus. Eso es un buen paso. Entonces estamos haciendo bastantes y se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en estar preparados para tener esta infección. De nuevo, no debemos estar en pánico, no debemos estar haciendo pues medidas exageradas ni alarmas innecesarias, pero sí debemos estar conscientes de que este virus existe, de que existe la posibilidad de que en algún momento llegue a Colombia. En este momento no hay ningún caso confirmado en Colombia, todos los casos sospechosos ya se han evaluado y se han descartado, pero sí debemos estar preparados y eso es algo en lo que las autoridades de salud y el grupo médico y el grupo de pues, médico y paramédico nos estamos preparando diligentemente para poder controlarlo y mitigar sus consecuencias en caso de que en algún momento llegue a circular en Colombia. Así que, Juliet, fue un gusto poder compartir contigo y con tu audiencia esta información. Por favor, me cuentas si tienes alguna duda o si hay algo más en lo que les pueda aclarar. Aquí estoy a la orden. Saludos, chao.